A las personas que están en la mesa les tengo un poco de miedo, porque a todas les encanta hablar. Entonces lo que les voy a pedir es que me lo pongan fácil. Ya saben el tiempo que van a tener y después el resto del público va a poder preguntar pues lo que deseen, ¿vale? A mí la gente de la FEJUL me ha puesto una presentación muy mona, muy estupenda y muy fantástica, pero es que las personas que tengo al lado las conozco muy de mano a mano del trabajo que han hecho o siguen haciendo en el activismo LGBTI. Voy a ir presentándolos una a una antes de que empiecen a hablar para que así puedan tener conciencia de las personas ahora mismo tan relevantes que tenemos en Canarias trabajando lo LGBTI. Ellas son 4 de todo el movimiento de personas que siguen trabajando por la erradicación de la LGBTI-fobia. La primerita persona que vamos a tener el placer de hablar va a ser a Eduardo Gestido Castilla, que yo le he puesto la palabra que lo define, bueno, una de las palabras que para mí lo define es trabajo. Él es activista por los derechos del colectivo trans, es un gran conocedor desde hace tiempo de esta realidad. Fue coordinador del primer grupo de apoyo para chicos trans en Tenerife y actualmente es el fundador y presidente de la Asociación Estatal de Hombres Transexuales Transboy, la cual también colabora en la organización de esta jornada. Esta asociación es una de las primeras en trabajar específicamente la realidad, el trabajo, la interseccionalidad y la visibilidad y esa lucha por el colectivo de hombres trans aquí en Canarias y en concreto donde tienen mayor incidencia en Tenerife. Son pertenecientes también, a su vez, a la Federación Estatal de la Plataforma por los Derechos Trans, que engloba la mayoría de asociaciones trans específicas de España. Eduardo es una de esas personas que también está dentro de las mesas que los colectivos de Canarias y en concreto de Tenerife seguimos trabajando por esa ley, esa reformulación, esa nueva ley que queremos presentar y que se apruebe en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eduardo también es una de esas personas que está detrás de todos esos consejos municipales, como el de Santa Cruz o el de La Laguna, de los cuales Transboy, Transgel y otras asociaciones como Libertrans o Crisalis o Algarabía forman parte de él, haciendo un trabajo transversal y globalizador en esta isla. Eduardo pone cara también a esas personas trans, en concreto a esos hombres trans, los cuales todavía no tienen el suficiente poder o el suficiente empoderamiento para salir de ese armario del cual el resto de personas los hemos metido. Por lo tanto, Eduardo es una de esas personas que nos va a contar su testimonio, que nos va a contar su verdad, que nos va a contar la verdad de lo que vivimos aquí, de lo que vivimos en Tenerife. Sin más, les dejo con Eduardo. Muchas gracias por semejante presentación, abrumadora, muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos y todas por estar aquí, de verdad es muy importante para las personas que vivimos esta realidad, que la conozcan, que se acerquen y que se interesen. No solamente las personas que ya están dentro del ámbito, sino también gente externa que se pueda sensibilizar. Yo vengo a hablaros un poco de mi vida, de mi experiencia personal, de cómo ha sido mi transición. Yo, como Alejandro, nuestro compi del hombre trans en Madrid, bueno, yo ya estoy cerca de la treintena, por no decir que ya he aterrizado en la treintena, y también he vivido un momento diferente al que actualmente viven los chicos que acuden a Transboys, y he vivido unas realidades diferentes y he vivido en mis propias carnes cómo ha ido evolucionando y cambiando todo el ámbito educativo, sanitario, social, activista, etc. Yo empiezo todo mi tránsito de forma oficial, por así decirlo, cuando ya lo digo con las palabras exactas y se lo comento a toda mi familia, a los 16 años. Pero yo le pongo nombre a lo que a mí me pasa, no como a otras personas como Alejandro, que le costó. Yo me etiqueté rápidamente gracias a un libro de sexualidad bastante patologizante que había en mi casa de la época, un libro de sexualidad familiar, donde definía a las personas transexuales como aquellas que se sentían en el cuerpo equivocado, ¿no? Yo tenía 8 años, me acababa de bajar la menstruación por primera vez, y para mí era muy necesario saber qué era lo que me pasaba, porque había una revolución de sentimientos y de ira
contra el mundo que me rodeaba y contra mí mismo, que necesitaba comprender. Desde los 8 años hasta los 16 pasan 8 años. ¿Qué pasa en esos 8 años que yo sé quién soy, pero no doy el paso? Al principio, cuando eres niño, mi infancia, esto lo verbalizo a mi familia más cercana. Estamos hablando de otras épocas donde no se conocía esta realidad, no había internet, no habían estos recursos que existen hoy en día, del que hemos trabajado todos y todas para que esto exista. Entonces, mi familia pues me apoyó, pero no me entendía. Esto es algo que se le va a quitar. Esto es algo que se le va a quitar. Es lesbiana, decían, ¿no? En mi caso porque me gustan las mujeres, ¿no? Pero se suele hacer de forma bastante habitual esto de unificar pues unos estereotipos de orientación. Si eres lesbiana pues tienes que ser masculina, una mujer que quiere ser hombre. Todas estas cosas, estos mitos, en ese tiempo se vivían muy intensamente. Entonces, mi familia no supo darme respuesta, ni yo tampoco supe dar respuesta, ni conseguir lo que yo necesitaba del entorno. Por lo tanto, esperé muchos años de mi vida. Yo no tuve adolescencia, mi adolescencia transcurrió entre el aislamiento y el rechazo hacia mí mismo y mi realidad. Me encerré en una burbuja. Si la gente no era capaz de entender que yo era un chico, entonces pues yo no viviría en ese mundo, yo viviría en un mundo creado por mí, y esto fue alrededor de cuando yo tenía 13 años por ahí. Ya tenía ordenador en casa y conexión a internet. Internet me abrió una ventana a un mundo ideal donde yo podía ser quien yo era y no tenía por qué estar sociabilizando en un sexo que no me identificaba ni con un nombre que no me identificaba. Entonces me quedé encerrado en casa, dejé de estudiar a los 16, o sea, antes de los 16 años yo dejé de estudiar oficialmente y me quedé encerrado en casa durante 2 años. En esos 2 años hice una vida paralela, en donde yo era feliz en esa habitación. En esa habitación era el único lugar donde yo era yo. Todo esto terminó reventando cuando yo conozco a la persona que actualmente es mi mujer, que la conozco a través de internet, y quiero ser mejor persona para estar con ella. Entonces ahí es cuando doy el paso y empiezo a preguntar exactamente qué es lo que hay que hacer para ser quien yo soy. Quien yo me siento que soy, Eduardo, ¿no? Ahí hablo con mi madre, con mi padre, y esta vez si está toda la información, yo la tengo también. En internet hay mucha información, aunque en esa época era información cogida con pinzas, pero era lo que había. Y empezamos. Fuimos al médico de cabecera y le dije a mi médico de cabecera, que hoy actualmente es mi médico de cabecera, en ese momento era un sustituto de mi médico de cabecera, pero me trató con tanta normalidad que cuando tuve la oportunidad, después a la edad adulta, de encontrármelo, quise que fuera mi médico de cabecera. Le dije, mira, pues que yo soy un chico, yo me siento chico y no sé qué es lo que tengo que hacer. Y me dijo, pues chaval, eres fuerte, siempre te suelen decir estas cosas, ¿no? Las personas cis, qué fuerte eres, qué valiente eres, te comprendo, tiene que ser jodido, me dijo, ¿no? Y yo te voy a ayudar. Y enseguida pues empezó las derivaciones, como él sabía hacer desde ese momento. Ahí encontré a Miguel y empecé mi tránsito. Cuando yo me cambié el nombre, en el 2007, cuando aparece esta ley en que me puedo cambiar el nombre, yo ya llevaba en tratamiento hormonal y ya había notado los primeros cambios que reafirmaban mi propia identidad. Cuando yo me cambió el nombre, yo ya me había casado con la anterior ley también de matrimonio igualitario, porque mi esposa es extranjera, entonces necesitábamos un vínculo documental para que se quedara conmigo durante todo el tiempo que deseáramos, ¿no? Entonces, la ley que, a pesar de pedirte certificados de médicos con disforia de género, 2 años de tratamiento hormonal, ser mayor de edad y todo esto, encima está cercenada y está cortada. Cuando a mí me cambian el nombre de mi DNI, el del matrimonio no. Yo pido que me cambien el nombre del matrimonio, pero el juez se niega. Entonces tuvimos que hacer un recurso de alzada, donde me ayudó muchísimo Martín Berenguer, que le agradeceré toda mi vida esa ayuda personal y desinteresada, totalmente en festividades muy importantes, en Navidad. Y gracias a ese recurso me cambié el nombre en mi matrimonio. Fue la primera vez que se hacía aquí en Tenerife este tipo de cambios y nos encontramos con una inseguridad jurídica enorme. Aquí lo que quiero llegar es que
Las leyes son necesarias que estén completas y que salgan desde el sujeto político. Nuestras necesidades son específicas y, como pueden ver, a pesar de que en ese momento era una ley que, bueno, en ese momento no pedía la resignación genital, estaba totalmente incompleta. Por lo tanto, necesitamos esas leyes nuevas, modificadas, una ley transestatal, una ley autonómica aquí en Canarias que estamos trabajando también, que cojan absolutamente todos los ámbitos de la vida de un ser humano y contemplen esta realidad, porque la transexualidad es algo transversal. En la edad cuando yo ya me siento mejor conmigo mismo, empiezo el activismo. Allá por el año 2011, por ahí, es cuando conozco a otro chico con las mismas inquietudes y con ganas de ayudar a los demás. Todavía yo no me había hecho la masculinización del tórax y era algo con lo que soñaba y que todavía era un hándicap muy grande para mí, el no poder mirarme en un espejo porque no me sentía cómodo con ese pecho con el que había nacido. Entonces fundamos este grupo que se llamaba Grupo Génesis y la verdad es que es enriquecedor el trabajo activista con los chicos trans, porque, como decía Alejandro, sufrimos muchísimas fobias. Sufrimos cuando somos etiquetados como mujeres, sufrimos el machismo, luego sufrimos la homofobia cuando nos etiquetan como lesbianas y luego sufrimos la transfobia en todos los ámbitos de nuestra vida cuando nos etiquetan como chicos trans. Sufrimos por todos lados y además sufrimos una doble invisibilización. Nosotros mismos también nos invisibilizamos porque creemos que es una forma muchísimo más sana y feliz de vivir. Yo mismo, en mi ámbito laboral, no he salido del armario, no saben que soy una persona trans, no quiero que lo sepan, creo que es de mi ámbito privado y yo elijo dónde y cuándo quiero decirlo. En el ámbito laboral puede conllevar muchísimos riesgos que hoy en día no están cubiertos por ninguna ley, me pueden hacer mobbing, me pueden hacer la vida imposible y eso es una realidad, una triste realidad que todavía no tiene solución. Por contarles una anécdota, en mi trabajo, que es atención al público brutal, mis compañeros y compañeras, que son personas maravillosas, que son personas jóvenes y gente con la que yo quedo en mi vida privada, sueltan a veces comentarios muy hirientes y muy desafortunados, sin mala intención dicen, porque ellos no conocen esta realidad, no conocen la sensibilidad, pero que se las dicen a las personas con tanta ligereza, a los clientes, no a las clientes en su cara, ¿no? Pero sí a través de comentarios con los compañeros. No me quiero saber qué es lo que dirían de mí a mis espaldas cuando lo sepan o lo lleguen a saber. No quiero vivir esa situación, no la quiero para mí. Es bastante complicado ya todos los tránsitos que he tenido que pasar, todas las trabas administrativas, judiciales, médicas, educativas que he tenido que pasar, para también pasarlas en el entorno laboral, que es muy delicado. El empleo es un derecho que garantiza nuestra vida digna, casa, independencia, etc. Entonces, todavía hay que trabajar muchísimo la sociedad para que los chicos trans todos queramos pues ser visibles, ¿no? Hay que respetar también la decisión de cada cual de no ser visible. Como comentaba, sufríamos esa doble invisibilidad, por eso hicimos una asociación de chicos trans nada más, porque necesitábamos hablar de nuestros miedos, inquietudes. Nosotros sí hablamos mucho de sexualidad cuando estamos reunidos, hablamos mucho de qué es lo que sentimos, de qué es lo que queremos. Al principio, como he dicho, llevo muchos años en esto, he visto la progresión de estos chicos, los he visto crecer y han ido acudiendo nuevas personas a la asociación, ¿no? Desde el 2011 hasta hoy en día, el discurso ha cambiado, la autopercepción que tenemos de nuestros propios cuerpos ha cambiado. Al principio escuchabas comentarios de yo quiero que me entierren y con la picha por fuera, yo no me voy a morir sin ponerme un pene. Y eso era como ley. Y quien pensara de forma un poco diferente, entre los propios chicos trans, se miraban raros, era como algo generalizado. Eso ha ido cambiando, gracias al trabajo de apoyo y grupal y también la evolución que ha habido a nivel activista en general. Hoy en día tenemos a muchísimos chicos que viven felices con sus cuerpos, que no necesitan reasignación genital, que ni la piden, ni la necesitan, ni piensan en ella. Creemos que ese es el camino a seguir, porque realmente son operaciones que no garantizan ni siquiera la sensibilidad, el placer sexual, que es algo que ¿por qué tengo yo que dejarlo
pasar, si es mi derecho de tener mi propio placer sexual. Para que yo pueda decir esto hoy en día, he tenido que pasar por un proceso personal y un crecimiento y una evolución personal muy grande, porque yo era también una persona que yo pues no querría ni siquiera masturbarme ni saber qué es lo que se sentía un orgasmo, porque te hacía sentir mal. Hoy en día esos son tabúes que hemos ido superando. Y estoy muy contento de haber formado parte de ese proceso también en el trabajo colectivo con los chicos en ese aspecto. También quiero decir que a nivel educativo, muchos chicos en la madurez, hoy en día no tanto, porque los chicos jóvenes tienen muchos más recursos. Hoy en día aquí en Canarias tenemos un protocolo educativo que funciona, hay una red que puede proteger a los casos de discriminación, pero en mi caso y en el caso de otros chicos de mi misma edad no existía esa red. Entonces, las personas con 30 mayores, un poco más mayores, no contamos con formación universitaria, hay muy poco porcentaje y esto nos impide el acceso al mercado laboral mucho más que a la mayoría. También quiero hacer hincapié que en todo este proceso que he vivido personal, siempre hemos querido conquistar los derechos de las personas trans, de los hombres trans, visibilizar a los hombres trans, y que ya hoy en día yo, por ejemplo, yo considero que yo ya estoy finiquitado, ya esta obra ya está acabada. Pero no me bajo de este barco porque creo que realmente eso es un pensamiento egoísta. Yo ya he terminado, yo ya tengo todo lo que yo necesito, pues ya los demás que vengan, pues que se busquen la vida como me la busqué yo. Creo que eso es egoísta y como no va conmigo, sigo en este barco hasta que ningún chico trans tenga que vivir la vida que yo viví o que tuve que pasar. Cuando no exista ninguna traba de ningún tipo para ninguna persona por ser trans, entonces Trans Boys ya no necesitará existir y yo ya podré dedicarme a mi vida personal, conyugal y de hijo como soy, que lo tengo totalmente abandonado por esta realidad. Así que muchísimas gracias por escucharme, esta es mi intervención y muchas gracias, le cedo la palabra a mis compañeros. Que después me meto en otro rollo y ya... Seguimos con la siguiente persona a presentar. Ella es Olga Díez. Olga representa para mí la ilusión. Olga es profe de enseñanza secundaria, es doctora en filología clásica y madre de 2 personas trans. Es una madre que se ha encontrado la realidad de frente, que ha intentado abordarla de forma transversal. Es esa mujer que se lleva esa mochila con todas sus realidades para trabajarlas en todos los ámbitos allá donde esté. Olga es vocal de Crisalis Canarias en Tenerife, esa asociación de familias de menores transexuales que ha impulsado medidas como el protocolo educativo o las instrucciones para el cambio del nombre registral. Olga es una de esas madres comprometidas que hace par de años quizás estaba viendo desde donde están sentados ustedes a lo mejor esta ponencia. Olga es esa mujer que decidió dar un paso al frente por y para su familia, por y para las personas que tenía en su casa, pero sobre todo decidió dar un paso al frente para ella misma, para ser mejor profesional, para ser mejor madre, para ser esa persona que al final sí abandere también una lucha, sí abandere junto con su familia unas reivindicaciones que ella también se dio cuenta que necesitaba. Sin más, le dejo la palabra a Olga, esa mujer valiente y desde el cariño que te tenemos. Bueno, a mí más que dejarme con la palabra me has dejado sin palabras, porque después de esta presentación cualquier cosa que yo haga va a estar por debajo, o sea que esto es un poco complicado. Me he traído una presentación más a modo de chuleta, porque sé que por experiencias que estas jornadas suelen ser largas. En mi cabeza y en mi corazón ahora mismo hay muchísimas ideas y muchísimas emociones y no querría perder un hilo de una historia que yo quiero transmitirles, que sobre todo una historia de desaprendizaje. Y como soy profe y las profesoras somos preguntonas, pues yo necesito hacerle una pregunta a la audiencia. Necesito saber cuántas personas de aquí son cis. ¿Levantan la mano? Muy bien. Entonces, obviamente, hay
casi un 50-50, ¿no? Casi un 50%, lo cual me alegra mucho de que podamos tender puentes entre las comunidades trans y las realidades que no son trans, porque creo que esa es una de las funciones que tienen asociaciones como la mía, como Crisalis, ¿vale? El hecho de que yo sea una persona cis significa básicamente que nadie va a cuestionar mi identidad. Que yo puedo coger mañana un avión con mi DNI y nadie me va a mirar raro ni nadie me va a preguntar nada. Ese es un privilegio que yo no sabía que tenía, aunque realmente no es un privilegio, es el derecho básico a la identidad. Y yo no sabía que lo tenía hasta que en casa se me presentó precisamente la situación de transexualidad. Mi casa no es un paradigma, porque no hay paradigmas en esta situación. Cada persona va a hacer el tránsito como pueda, con las herramientas que pueda, cuando pueda, mejor, peor. No se puede dar ningún tipo de receta, ¿vale? Y las familias nos pasa igual. Las familias vamos a aprender o a desaprender, vamos a ser capaces de acompañar, mejor o peor, pero yo creo que es fundamental que tengamos otros referentes, que era algo que decía antes Pau en relación al tema no binario, pues las familias también tenemos necesidad de otros referentes, de otras familias que hayan vivido situaciones más o menos parecidas, pero nunca iguales a las que se nos plantean, ¿no? Desde mi punto de vista, a mí me da mucho pudor hablar de mi familia, porque mis hijos ya son mayorcitos, y entonces pues que hablen ellos, ¿no? Pero como a los pequeños, pues visibilizar a los pequeños, a los menores de edad, es muy complicado, pues es necesario que haya una persona adulta que de alguna manera represente o haga de portavoz de esa realidad. Bueno, voy a ir adelantando la historia de Crisalis, no la voy a contar porque es un poquito larga, pero sí os contaré que en Tenerife llevamos 1 año, en Canarias llevamos 3 años y en todo el Estado español llevamos 5 años. Y en esos 5 años la historia de la transexualidad infantil ha cambiado, porque de pasar a ser algo que se desconocía, pues es un tema que está presente en la agenda, ¿no? Hace no mucho, un médico de familia, atención primaria, me preguntaba a mí que cómo era posible que hubiera menores trans. ¿Cómo va a saber un niño con 7 años que no tiene sexualidad, ¿no? ¿Cómo lo va a saber? Bueno, o sea que aunque hayamos avanzado, todavía tenemos muchísimos lastres que tenemos que quitarnos de encima, ¿no? Bueno, lo primero es que antes incluso de que seamos madres de verdad o padres de verdad, ya están las expectativas ahí. Ya están las funciones, los valores asociados con el género, incluso con la primera ecografía en la que te dicen, como dice una persona, en la que te diagnostican que tu hijo va a ser chico o va a ser chica. Y no hay otra posibilidad, y llega tu hijo y nace y tú lo vas educando como mejor sabes o mejor puedes, ¿no? Pero este es el reto es desaprender las expectativas, los estereotipos que nosotros traíamos en nuestra mochila como familia y abrir nuestra mirada y abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón a las personas que realmente tenemos delante, ¿no? Esta era la primera fase de Crisalis, fue acentuar mucho el tema de la genitalidad, ¿no? Mis genitales no determinan mi identidad. Crisalis es una asociación que está aprendiendo. ¿Y está aprendiendo gracias a quién? Gracias a personas como las que están conmigo en la mesa hoy, gracias a todas las personas trans que nos aportan su experiencia, su visión, sus problemas, porque sin ese contacto directo con la realidad, Crisalis no podría seguir creciendo y seguir aprendiendo y avanzando. Uno de los aprendizajes que hemos hecho en Crisalis es precisamente el de las realidades no binarias. Y yo puedo decir en mi casa que tengo una persona que es trans, no binaria, y está haciendo realmente una transformación en la manera en la que vamos visibilizando, vamos viviendo nuestra realidad cotidiana. A ver. Bueno, esto es lo primero que nos demandan las familias cuando contactan con alguien que tiene la misma situación, es saber un poco en qué contexto nos estamos moviendo, qué es esto de la transexualidad, que muchas veces ni la palabra existe. Y entonces hay que crear un clima seguro, un entorno de confidencialidad y poder ya hablar tranquilamente, con todo el tiempo que haga falta, con un café por delante si es necesario, con las personas quieran hablar. También es importante que los niños, que los menores,
les menores, tengan sus espacios de encuentro. Pueden ser espacios mixtos, pueden ser espacios divididos por edades, etcétera, etcétera. Eso ya vamos viendo según las necesidades que las propias personas nos van transmitiendo. Vale. Esto es importante, alguien lo decía antes, ¿no? Intentar descifrar la identidad de una persona a través de otras cosas que no tienen nada que ver es un error que nos produce muchísima frustración a todos. A mí hubo una frase que se me quedó grabada esta mañana de la intervención de Daniel, que era un poco hablar de mutilar frente a enseñar, ¿no? Si estamos viendo solo una parte de la personalidad, estamos castrando a las personas, ¿no? Entonces, tenemos que incorporar una mirada muchísimo más amplia y muchísimo más integradora. Intentar descifrar, tener pistas, saber, pero es chico, es chica, ¿qué pasa? Hombre, en un primer momento de duda, está bien, todos hemos pasado por ahí, pero esa mirada hay que superarla y hay que, ¿cómo diría yo? Casi diría que hay que relajarse. Las personas que tenemos, con las que vivimos, son personas totalmente válidas, totalmente sanas, no pasa nada, no hay ningún problema. El problema es que nosotros encajemos, toda la sociedad, todas las personas cis, encajemos esa realidad, acompañemos esa realidad y ayudemos a esa persona a desarrollar completamente su personalidad. A ver. Esto es lo que nos han enseñado. Nos han enseñado una realidad en la que hay gavetas, que son compartimentos estancos y cada una con su etiqueta. Pero la realidad no es esa. La realidad es más bien un caleidoscopio, un montón de, ¿cómo diría yo?, casi como una esfera, ni siquiera es plana, en la que hay muchas perspectivas posibles. No nos podemos ceñir a una sola perspectiva. En esto es importante saber que es la única persona que nos puede decir cuál es la identidad de nuestro hijo, hija o hija, es precisamente él, ella o ella. Aquí no hay mirada experta que sirva, aquí no hay nada más que la voz de ellos. Si yo a mi hijo cis, cuando me dice que es un chico, le creo, porque a mi hijo trans, cuando me dice que es un hijo, que es un niño, no le creo o lo pongo en duda, y más si es un hijo no binario y me está diciendo que está en otra situación, todavía le creo menos. Es simplemente nuestra mirada la que está juzgando. Y no tenemos ese derecho a juzgar y a poner las etiquetas a las personas. ¿Vale? Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito porque no me quiero enrollar, que luego ya sé que me enrollo, ¿vale? Y así tenemos más. Estas situaciones de miedo, de bloqueo, lo hemos pasado toda la familia. En un momento dado, estos miedos hacen así, ¡pum!, y estallan cuando vas viendo que tienes herramientas para construir el acompañamiento a las personas que tienes en tu familia. Pero yo creo que hay una cosa muy importante en todo este proceso, y es que al vivir nosotras como personas cis, este aprendizaje somos capaces de transmitirlo también a otras personas cis que no están en este contexto, que no están en esta situación. Y creo que tenemos una función pedagógica en ese sentido también muy importante. Anda, ha desaparecido un dibujo. En fin. Ya conocemos por primera vez a la primera generación de personas en situación de transexualidad que está viviendo una infancia respetada, acompañada y aceptada. Son peques que sonríen, que juegan, que crecen. Aquí había una foto muy bonita de una niña de aquí de Tenerife, una niña trans pequeñita, pero no me ha salido al cambiar el formato que le vamos a hacer. Que me quedan 5 minutos, ¿vale? No os preocupéis, yo ahora salgo corriendo. Acompañar es conocer las realidades diversas, ¿vale? Acompañar es aceptar la diversidad y permitir que expresen su identidad y que se desarrollen plenamente. Me quedan 2 diapositivas, o sea que me estoy portando bien, ¿vale? Tenemos la suerte de que contamos con un protocolo educativo que reconoce esta realidad. Este protocolo educativo es poderoso no solamente porque es de aplicación en todos los centros públicos y en todos los centros sostenidos con dinero público, no es solamente poderoso porque habla de que los poderes públicos garanticen el libre desarrollo de la personalidad conforme a su identidad de género. Es poderoso porque tiene la misión de visibilizar en todas las aulas la diversidad de cuerpos,
la diversidad de identidades. No es aplicable simplemente si en mi centro hay una persona trans. Hay que llevarla a todos los centros escolares, a todas las aulas. Hay que abrir esa mirada para todo el mundo. Y por último, algunas veces me preguntan sobre el cambio registral. Yo tengo la buena noticia de contar que desde la semana pasada, cuando mi hijo vaya a viajar, a mi hijo su identidad se la van a creer porque ya tiene hecho el cambio del DNI, ¿vale? Esto que para nosotros era impensable hace unos años, esto que era impensable hace unos años para nosotros, Daniel habría tenido que someterse un año más a hormonación y a todo el procedimiento. Ya es mayor de 18, ya el año que viene tendría ya las condiciones legales de la ley de 2007, pero gracias a estas disposiciones de la Dirección General de Registro y Notaría ha podido adelantar ese proceso. Puede parecer a las personas que tenemos el DNI que nos corresponde una locura, ¿no? ¿Cómo se le ha podido negar a la persona una identidad? ¿Cómo puede ser un documento nacional de identidad que no identifique? Que ni la firma, ni el nombre, ni nada sea lo que la persona que está al lado mío. Bueno, pues hemos conseguido un pequeño avance, el cambio solamente de nombre, hay que decirlo, pero ya es una normalización de la vida cotidiana de estas personas. Si esa normalización, no me gusta la palabra normalización, ¿no? Pero si esa vivencia empieza en edades tempranas, no es lo mismo que cuando una persona con 30, 40, 50 años tiene que empezar a hacer todos los cambios de registro, de pasaporte, de DNI, de Hacienda, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues esta es un poco mi pequeña historia de acompañamiento y a las personas que se puedan sentir en una situación similar, que conozcan a menores o a personas trans, mi mensaje es muy sencillito. Son personas que son felices, que son plenas, que son sanas, que tienen muchas más cosas, además de ser personas trans, y que estemos preparados y listos a acompañarlos desde nuestro amor, desde nuestro cariño, que al fin y al cabo es lo único que cuenta. Gracias. Gracias. Gracias, Olga. Nos toca escuchar a Sam González González. Sam, para mí, representa, aunque ya ustedes lo ven, la visibilidad. Sam comenzó hace 4 años con ciberactivismo LGBT, con una predominante temática lésbica bisexual. Más tarde, añadió la Q sin tener una base teórica, simplemente visibilizando las realidades no binarias y contando su experiencia al respecto. Hace 2 años y medio empezó el activismo en la calle, principalmente trans, incluyendo claramente la realidad no binaria. Pero no dejó de lado el ciberactivismo. A medida que se deconstruye, se da cuenta de todo lo que le falta por aprender, pero trata de hacer del suyo un activismo antirracista, anticapacista, antiespecista, etc. Si bien es imposible alcanzar la utopía activista completamente inclusiva, no es motivo para dejar de intentarlo, seguir leyendo, compartiendo experiencias, informándonos y deconstruyendo un poco más cada día. Sam es la imagen de esa visibilidad que hemos tenido con el Observatorio LGBTI de Canarias. Ella es una de esas personas que ha dado un paso al frente en su visibilidad, que de pasar también a no estar ahí, sino a estar fuera y aquí a lo mejor no aparecer, a poder dar una subida en ese escalón en la sociedad y ser alguien que esté dando la cara a día de hoy. Y eso solo lo conseguimos nosotras haciendo cada vez más posible el empoderamiento de las propias personas LGBTI que tenemos aquí delante. Sam es esa persona que ha enseñado también a su propia familia y que le ha indicado sobre todo el camino, ese camino que hablaba Olga ahora mismo, que es el camino del acompañamiento. Ha hecho que su familia pueda entender su realidad y que esa realidad ahora sea una lucha conjunta de toda su unidad familiar. Sin más, les dejo las palabras de Sam.
Muchas gracias. No sé si se me oye muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Básicamente esta mesa es una mesa vivencial, así que intentaré contar resumidamente, porque ya me han indicado que tengo poco tiempo y que me suelo alargar, más o menos cómo ha sido mi proceso con respecto a mi identidad de género y todos esos impedimentos con lo que me he ido encontrando a lo largo de mi vida. Todo empezó realmente cuando yo tenía unos 12 años y me di cuenta y me puse la palabra de que yo era bisexual. Esto, recalco que no tiene absolutamente nada, o sea, no estoy diciendo que la orientación sexual tenga algo que ver con la identidad de género, creo que ha quedado bastante claro en estas jornadas, pero el hecho de yo recalcarme como bisexual y identificarme así, me hizo darme cuenta de que la sociedad me había engañado. ¿Por qué digo esto? Porque yo, habiéndome asignado mujer al nacer, según la sociedad me llevaban toda mi vida diciendo que a mí me gustaban pura y exclusivamente los hombres. Cuando yo me di cuenta y me reafirmé de que a mí me gustan las mujeres, también aparte de los hombres, la sociedad o me había mentido o no sabía muy bien exactamente qué me estaba diciendo. Entonces empecé a preguntarme en qué más me había mentido o qué más estaría fallando la sociedad cuando te educa. Y cómo no, me llevó a pensar en mi identidad de género. Cuando era peque jugaba con muñecas, me vestía con vestidos, con flores, con lazos, muchas cosas rosas, pero eso no quería decir que yo lo viera como algo femenino, simplemente era algo que a mí me gustaba. La sociedad decía que eso era femenino y, vale, yo no era nadie para decirle que no a la sociedad. Entonces, eso era también un impedimento en el sentido de que lo que te venden es que si no te identificas con tu género, cuando eres peque, pues te gusta jugar con los juguetes del género contrario. Pues pensándome, noches en vela, tragando techo, me di cuenta de que a pesar de que me gustan esas cosas asociadas al género femenino, yo no era una mujer y no soy una mujer. Entonces, claro, me llevó a otra pregunta de si no soy una mujer, ¿qué soy? Entonces, la sociedad te enseña que si no eres una mujer, eres un hombre, porque no te da otra opción. Y en esa época la imagen que tenía yo de la transexualidad, o sea, de la opción posible que podía ser, era lo que me vendían o lo que yo había visto en la televisión, que era el hombre transexual con todas sus letras. ¿Qué era para mí un hombre transexual? Alguien que desde pequeño no se sentía identificado con su cuerpo, es más, que odiaba su cuerpo y que quería hacerse una operación, o sea, todas las operaciones, incluida la reasignación genital. Yo obviamente no encajo ni encajaré nunca en esa definición. Entonces volví a dar 3 pasos para atrás porque, vale, no era una mujer, pero es que tampoco soy un hombre transexual, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué punto estoy? Y estuve muchísimo tiempo sin saber exactamente qué era, sabiendo que yo no era una mujer, pero que tampoco era un hombre. Pero no me sentía con fuerzas como para decir que no era ni una cosa ni la otra. Entonces yo mentía. Y es algo que hacemos muchas personas trans hasta conseguir la fuerza para decir lo que somos. Pues un día buscando por internet, porque bueno, tuve la suerte de haber nacido en esa época con internet, no sé cómo llegué a un artículo de una persona que era género fluido. Y contaba su experiencia, que bueno, a veces se identificaba con el género femenino, a veces se identificaba con el género masculino. Era lo primero en mi vida que había leído sobre personas que se salían de ese binarismo de género. Y me agarré a ese término que era género fluido como si fuera un salvavidas. Y viví como género fluido, me identifiqué como género fluido y a día de hoy no siento que yo sea género fluido, no soy género fluido, pero en ese momento fue mi salvación. Fue lo que a mí me ayudó a seguir para adelante. Claro, eso es de cara a mí en mi propio cuarto y en mi propia cabeza, pero ¿cómo lo hacía yo de cara a la sociedad? Primero se lo dije al grupo de gente, al pequeño grupo de gente con la que me relacionaba. Tenía una expresión de género, cuando ya me fui dando cuenta fui variando y a lo mejor un día iba con vestido, con un corsé y los labios pintados y al día siguiente me vendaba los pechos y me ponía una camiseta de mi padre. Claro, la gente del instituto lo flipaba. Y bueno, era entendible. Y entonces en mi grupo de amigos yo empecé a decirles que pidieran que me tratara en masculino. Porque en esa época tenía muchísimo rechazo a lo que era el pronombre femenino, a lo que estoy orgulloso de haberme ido deconstruyendo, ya puedo ser tratada en femenino sin ningún problema. Esas personas como que lo entendieron, no lo entendieron, pero bueno, me siguieron el juego y me trataban en masculino. Luego, claro, llegó el momento de decir, vale, en mi grupo de personas con las que me relaciono
me tratan más o menos como yo quiero que me traten, pero es que en mi casa no, y en mi casa sigo viviendo una mentira. Entonces le dije a mi madre y a mi padre, por una carta, que, bueno, no era una chica, pero que tampoco era un chico. Entonces, claro, ellas se lo tomaron como si fuera un juego. Yo en ese momento me enfadé muchísimo con ellas. Ahora, con el tiempo y la perspectiva, entiendo por qué lo hicieron, y es que nadie les dijo que la persona del cual son padres podía ser trans, y menos aún que podía ser trans no binaria. Entonces yo me volví a recluir y dejé lo de mi familia de lado. Pasé de intentarlo, hasta que llegó un momento pensándome en el que descubrí que yo necesitaba hacer algún tipo de transición médica para estar a gusto con mi cuerpo. No porque estuviera en un cuerpo equivocado, mi cuerpo no está equivocado, los cuerpos de las personas trans no están equivocados. Es algo que se me quedó de una charla que dio Joana en las jornadas trans, de que no es un cuerpo equivocado, pero no es de nuestra talla. Entonces yo veo las hormonas y todos los procesos quirúrgicos como algo para hacer que tú te sientas a gusto con tu cuerpo. Entonces le comuniqué a mi familia que yo quería pasar un proceso hormonal y tal vez operarme, no lo tenía muy claro. En ese momento, cuando tú le dices que quieres operarte o que quieres cambiarte físicamente, se dan cuenta de que yo no estaba mintiendo, que no era un juego. Bueno, a partir de ahí ya empezamos a ir al Garabía, nos metimos en el endocrino y seguimos dando la tabarra. Ya por suerte en la unidad ya no damos mucho la tabarra porque me he ido, pero desde entonces, sobre todo mi madre, mi padre es de la retaguardia, cada una lucha a su manera y ninguna es mejor ni peor que otra, pero seguimos ahí. ¿Qué pasa en el sistema médico? Como han comentado, que comentó Pau, y como bien conocemos las personas trans, mentimos. Cuando empiezas el proceso médico, tienes que, antes de hormonarte, te tienen que dar un diagnóstico, o sea, un informe que dice que tú tienes trastorno, tienes disforia de género, ahora tiene otro nombre, pero que sigue siendo lo mismo. Claro, yo en la primera sesión que fui me habían hablado un poco mal de la persona con la que me iba a encontrar, y fui con mi madre, salí llorando de la primera sesión. El psicólogo a los 15 minutos más o menos, yo considero un tiempo estimable para conocer muy bien a una persona, sobre todo en algo como identidad, una persona cis que nunca ha pasado por un proceso trans, recalcar que yo había elegido ser trans, porque me levanté un día y estaba aburrida y dije, pues me hago trans, que esto va para largo. Y además, ¿quién no quiere ser trans en esta sociedad? O sea, es algo fantástico, te da un montón de privilegios. Yo ahora voy mirando a la gente cis por encima del hombro. Y claro, yo salí llorando y destrozada. Se lo conté, fui llorando a la asociación y me dieron unos pequeños trucos. Hicimos ahí una masterclass y entonces yo a la siguiente ya fui más preparada. ¿Qué me dijeron entre esos trucos? Claro, como yo necesitaba las hormonas, la testosterona, no podía fingir que era una mujer porque era algo como un poco absurdo, entonces tenía que hacerme pasar por un chico trans. Yo no soy una persona masculina, nunca he sido una persona muy masculina, o al menos lo que entiende la sociedad por masculina. Me gustan las uñas largas, me gustan las pelucas, las faldas, los corsés, los tacones, pintarme las uñas, maquillarme cuando me da. Entonces, me aconsejaron que me cortara las uñas, que no fuera maquillada, que no me pintara las uñas, y como en la ropa, pantalones, camisa, no cruzar mucho las piernas, no mover mucho las manos cuando hablas. Y claro, yo fui a la siguiente plan fingiendo ser un señor TM. Además, preferiblemente, esas personas, claro, tienen en cuenta los estereotipos que las personas trans somos heterosexuales. No sé por qué cuando alguien hace una transición se supone que te van a gustar las personas de tu género opuesto. Como bien dije antes, soy bisexual y por hetero no paso, o sea, por un hombre hetero no puedo pasar. Así que yo fingí ser un hombre bisexual con mucha preferencia hacia las mujeres, y en el caso de que estuviera con un hombre, yo era el activo. Porque, como yo odio mi cuerpo, a mí penetrarme vaginalmente no puede ser. Otra de las cosas que me dijeron es que yo me tenía que duchar así, porque yo mi cuerpo no puedo verlo, mi cuerpo está equivocado y yo con mi cuerpo no tengo relación ninguna. Al final, después de 3 sesiones conseguí el informe, me dio cita, llego 2 años y medio tarde, a la cita no tengo pensado ir todavía, y empecé con las hormonas. Al cabo de unos 2 años en hormonas tomadas así de aquella manera, porque no las llevaba de manera muy regular, me vi en el espejo, me vi desnudo delante del espejo y me di cuenta de que era yo.
La imagen mental que yo tenía de mi cuerpo coincidía perfectamente con lo que veía reflejado en el espejo. Entonces, ¿para qué seguir con las hormonas? Me había hecho la mastectomía porque lo consideré necesario y decidí dejar las hormonas. Pues en la siguiente cita con el endocrino le comento que voy a dejar las hormonas porque, bueno, me siento a gusto con mi cuerpo. La utopía es que el endocrino te felicite por haber llegado a ese grado de perfección, o sea, no de perfección, sino de comunidad absoluta con tu cuerpo. Algo que aspiran todas las personas trans. En cambio, me preguntó que cómo me iba con el psicólogo, le dije que no iba al psicólogo, y me mandó ir al psicólogo para que me aclarara. Podría ir a él y que se aclarara a él, pero me mandó a mí, no fui. Aparte de eso, y de todas las movidas con el médico, vale, 4 minutos, voy a intentar resumir esto. ¿Qué más problemas nos encontramos las personas trans, en específico las personas no binarias, en nuestro día a día? Pues uno, que lo estaba hablando antes con Pau, después de comer, son los baños. Porque claro, tienes baños de hombres y tienes baños de mujeres. Las personas no binarias no somos ni hombres ni mujeres. Entonces, ¿a qué baño entramos? Tanto ella como yo coincidimos en que entremos al baño que entremos nos sentimos personas intrusas. O sea, yo no pertenezco a este baño. Si yo entro en la universidad por paranoias que me dan entrar al baño de mujeres, entro al baño de hombres, y cuando yo estoy en mi cabina, que me aseguro de que no haya entrado ningún hombre, y oigo que entra una persona, yo suelo esperar a que esa persona salga para yo salir. ¿Por qué si ese día a lo mejor puedo ir muy masculino y tener la barba y que me reconozca como hombre? Porque yo no soy un hombre y no sé cómo me va a leer esa persona. Porque las personas, cómo te leen tu género es algo bastante aleatorio y que todavía no he terminado de lograr de entender. Entonces yo tengo miedo a esa respuesta violenta porque he tenido respuestas violentas en los baños. Suelo preferir entrar, si no hay nadie en silla de ruedas, al baño de personas en silla de ruedas, porque cuando empecé la transición y durante 1 o 2 años, yo entraba al baño de chicos, me miraban mal todas las personas que habían ahí dentro, entraba al baño de chicas, me miraban mal todas las personas ahí dentro. Si entraba al baño de silla de ruedas me miraban mal porque no voy en silla de ruedas, entonces no sabía a dónde ir. Y es uno de los problemas con los que nos encontramos las personas no binarias en nuestro día a día, porque no hay ningún tipo de baño, salvo que sean esas cabinas individuales o los baños en silla de ruedas, que es la opción que he usado yo. También está el tema del DNI, tengo el nombre cambiado. No he cambiado el género, aunque tengo el informe del endocrino para cambiarlo, pero es que claro, en mi DNI pone que soy una mujer, pero si lo cambio pondría que soy un hombre. Entonces, ¿para qué hacer papeleo y volver a esperar y pasar todo ese rollo para que siga poniendo algo que es equivocado? Entonces me ahorro todo el papeleo y pasando. Y después, aparte de eso, sí me he encontrado con personas, ya esto es lo último, que juzgan mi transición por el hecho de que soy no binaria, me he hormonado y me he operado. Y me preguntan con toda su cara, normalmente son personas cis, que por qué me hormono o por qué me hormonaba si soy una persona no binaria. Pues por lo mismo que se opera una persona transbinaria, o sea, no todas las personas transbinarias se hormonan para sentirte bien contigo misma, y me opero pues para verme en el espejo y verme a mí, no algo con lo que no me identifico. Y también quería recalcar que muchas personas lo dicen, es en plan de que somos súper transgresores. Las personas no binarias no somos personas transgresoras, somos nosotras mismas, no es ningún mérito ni nada valiente, o sea, es muy triste que me digan que soy valiente por salir a la calle y definirme y vivir como persona no binaria, porque qué triste ser valiente, o sea, que signifique ser valiente ser tú y vivir como tú eres. Entonces no me considero ni una persona transgresora en cuanto a mi género, porque simplemente es mi género y como dijo Pau, no es algo nuevo y no es algo occidental. Las personas no binarias hemos existido siempre, con otros nombres, pero es lo mismo. Y no somos transgresoras, porque simplemente es un género más. Y después, te juro que esta es la frase para acabar, te lo prometo, ya te lo he dicho 3 veces. Mucha gente se excusa en que no entiende las identidades no binarias para tratarnos como les habla a ella de sus genitales. Yo personalmente no entiendo las identidades binarias, no entiendo cómo alguien se puede identificar como hombre o como mujer, pero soy consciente de que eso no es una excusa ni me legitimiza para menospreciar su identidad y tratarlas como yo quiero. Así que bueno, ya juré que acabé y ya está. Muchas gracias. Ay, me muero.
Gracias, Sam. Les recuerdo que pueden hacernos la pregunta, esto parece como los comerciales, en la tarjeta amarilla. Digo, para que se la puedan ir dando al personal auxiliar para que nos la pueda hacer llegar, ¿vale? Llega el momento de la lucha. Y la lucha en esta mesa lo representa Marcela Rodríguez Acosta. Marcela es nacida en Tazacorte, en La Palma. Ha tenido una vida dura en una época mala donde la transexualidad no estaba bien vista. 2 de sus hermanas son transexuales y han tenido que luchar para salir adelante en una época muy difícil. Ha conseguido salir adelante dentro de las posibilidades que ha tenido, ya que durante su vida, al ser una persona transexual y padecer obesidad mórbida, le han limitado en los trabajos. Se considera una persona que lucha cada día por los derechos de las personas transexuales. Su vida no ha sido un camino de rosas, precisamente como se llama esta mesa. Pero aquí está. Quiere aportar en el día de hoy su experiencia, contar su vivencia, para que todas las personas asistentes que estamos en esta jornada y las nuevas generaciones conozcan sus aportaciones con respecto a este tema. Marcela es una de esas personas que hace 40 años estaban en esa primera manifestación en Tenerife. Marcela es una de esas primeras personas a las que la policía en aquella época podía señalar para acusar de esa ley de vagos y maleantes. Marcela es a esa persona a las que yo, como activista, y muchas de las personas que estamos aquí, le debemos el hoy tener derecho, por tu visibilidad, por tu entrega, pero sobre todo por tu lucha, porque sin la lucha tuya, junto con el resto de las personas trans que primero estuvieron en esa manifestación y en esas manifestaciones de toda España, nosotras hoy aquí no podríamos estar celebrando esta jornada. Así que el segundo sentimiento que voy a poner a tu presentación es gratitud. Gracias. Pues que lo ponga. ¿Él? Enchúfenla, por favor. Yo no necesito tener un yoyo para ser feliz y disfrutar lo que yo he disfrutado en mi vida. Y yo no necesité nunca un psicólogo por ser como era. De verdad, yo no tuve ningún trauma como para necesitar un psicólogo que me dijese a mí que yo estaba en un cuerpo equivocado. No, yo estaba en el mío. Que yo no oculto mi transexualidad porque estoy orgullosa y si vuelvo a nacer me gustaría ser transexual, ser como soy y haber disfrutado la sexualidad como la he disfrutado hoy en esta vida.
servilleta tienen. Una servilleta, ¿tienen alguna servilletita? No pensé emocionarme, pero son tantos recuerdos, tanto que... Bueno, espero a ver si puedo hablar. Son tantos recuerdos de tanta lucha. Mira, tenía que pasarme esto a mí ahora, pero bueno. De lucha para salir adelante, mis padres, mi familia y toda una serie de cosas, todo barreras en la vida. Una niñez dura, una juventud menos dura hasta que ya le planté cara a la vida. Le planté cara a la vida para decirle a la sociedad que yo era una persona y que me tenían que tratar como tal. Pero me costó bastante. Porque luché, porque aparte de pesar 176 kilos como pesaba, luché con la sociedad por ser gorda y por ser transexual. Entonces tuve todas las burlas del mundo. Podían llamarme maricón, buje, pacioleta o lo que a todos esos cabrones les diera la gana por el hecho de ir por la calle y ser como era. Pero bueno, aquí estoy y orgullosísima de ser lo que he sido y lo que soy ahora. No me cansaré nunca de luchar por las personas como nosotras, porque es muy duro. Yo viví en una época muy difícil, porque claro, nací en el 55, tengo 64 años, que los cumplo el mes que viene. Entonces ya digo, entre la transexualidad y la obesidad, pues claro, yo nunca pude ser un chico porque yo no me sentía como tal. Desde que empecé a tener un uso de razón, nació un niño, pero luego al cabo del poco tiempo, ya con 5, 6, 7 años, pues ese niño no vino a dar conmigo. Entonces, claro, yo pues ahí luché porque yo no me sentía un niño. Entonces luché toda una vida por todo, porque en esa vida tenías que ser un niño sí o sí. Y no, yo no lo quería hacer. Entonces luché, pues claro, primero mi madre, la pobre, sufrió bastante también porque era difícil en esa época, porque mi hermana, la mayor, pues nació transexual, ya murió, pero también luchó y tuvo que disfrazar incluso su identidad para no disgustar a mis padres, hasta que luego con el tiempo pues rompió eso y dice, pues no, soy quien soy. Pues mi hermana Aroa pues vino detrás de mí. Entonces, claro, 3 transexuales. Mi madre lo toleraba como madre y lo llevaba de mejor manera. Pero mi padre también aguantó mucho con el hecho de que tenía 3 hijos maricones. Y claro, amistades, amigos y tantas cosas. Ay, esto no se me va a quitar a mí hoy, ¿ok? Y nada, pues con el mundo muchísimos años, pero muchísimos. Tuve una juventud donde no salía de mi casa porque yo estaba en guerra con el mundo. Iba por la calle, aparte que claro, yo no sabía vestirme de hombre, entonces yo tenía mi amiga la Sisi, que ya murió, que era una transexual también, pues 2 generaciones antes que la mía, y era modista, ya me hacía las ropas porque yo no podía ir a un comercio porque no podía comprar ropa de mujer ni ropa de hombre, porque yo no me sentía identificada, incluso con 12, 13 años. Entonces fue una lucha grande. Entonces ya conocí a este amigo modista y luego a Julián, el modista, un modista madrileño, que ya me hace las ropas. Yo iba al kilo, me compraba mis ropas porque me gustaba un estampado más que comer. Entonces, claro, yo en esa época, claro, como todas las personas gordas,
yo como buena gorda que he sido, porque vamos, me he hartado de todo y más. Entonces, claro, me compraba las telas y me hacía los pantalones de la época, eran los clásicos pantalones de campana, donde llegué a llevarlos de 1 metro de campana. Entonces llevaba los blusones a juego. Entonces, claro, para disimular pues el cuerpo mío, sin darme cuenta que al llevar una ropa tan grande, lo que hacía que se me viese más grande. Porque claro, si vas con un pantalón de esto y luego llevas un blusón para tratar de disimular los kilos, pues te estás viendo en un armario de 4 puertas, te estás viendo de 6 con artillo. Pero bueno, con el tiempo logré entender que había que cambiar, y luego también pues por circunstancias de la vida, por palos que la vida te da, pues aprendí y tuve 30 años casi para lograr una dieta que me hiciese bajar de peso. Pues lo logré de hace 10 años para acá, he bajado casi 70 kilos. Entonces, pues la lucha ha sido grande en todos los aspectos, como dice aquí el compañero de Algarabía, las luchas con la policía, al correr de noche, porque claro, de día yo no tenía amigos, entonces yo la calle la empecé a conocer, porque claro, yo de pequeñita, ya mis padres con 11, 12 años, pues estudiar no me gustaba. Entonces empecé en un lavado de coches y recachutados que estaba donde ahora está el diario de avisos en Salamanca. Entonces con 11 o 12 años empecé a trabajar. Ganaba, no me acuerdo si eran 75 pesetas o 20 duros a la semana, lavando coches. Entonces ahí empecé a luchar y a luchar. Entonces luego ya fui cumpliendo 16, 17 años. Empecé a trabajar en un taller de mecánico con mi mono azul precioso. ¡Ah, qué asco! ¡Qué horror! Y me tenía que poner aquel mono para trabajar. Trabajé con las grúas Autobianchi, años cuando empezaron a hacer pusieron esos camiones aquí en Santa Cruz. ¿Qué pone? Es que no lo veo. Entonces, claro, así pues fui luchando y salí, claro, yo salía con mi bonita, iba al trabajo, y luego iba a mi casa y luego llegaba, salía con el pelo moreno, iba a almorzar y venía a trabajar con el pelo rubio, me quedaba tan pancha. Me compraba mi tinte y así yo fui, porque es que nunca pude ser una persona sencilla respecto a lo que yo sentía. Entonces de siempre luché por ser como yo era. Luché, y eso que en aquella época, por ejemplo, yo, lo que es Algarabía, con las asociaciones que ahora hay, yo no las conocí. Yo supe lo que era una transexual hace poco, yo toda la vida he sido un maricón. Entonces, imagínense la de veces, miles, no, yo creo que millones, esa palabra, pues de coches, de cuando pasaban, eso era, bueno, hay que vivirlo, que por eso me emocioné, porque hay que ver lo que se pasa en una vida como la que hemos pasado transexuales, y no, por ejemplo, yo tengo amigas que murieron mucho antes que yo, porque claro, también fueron mayores y tuvieron que vivir una vida siendo transexuales, porque eran mujeres, tenían que disfrazarse de hombres para poder ser parte de esta sociedad. Entonces, claro, fue una lucha dura, y esas también abrieron paso a que yo también fuese lo que hoy siento hoy en día, porque yo me rebelé contra todo. Me peleaba con la policía, me peleaba con que se me pusiera por delante. Yo, la gente iba por la calle y me peleaba con la gente porque estaba tan acostumbrada a que me miraran y se rieran de mí, que viví una guerra constante hasta que ya pues hará 15 años, quizás menos, ya dije se acabó la lucha, y no voy a luchar con nadie porque no tengo por qué luchar con nadie ni contra nadie. Yo soy yo y lo demás no me interesa a nadie. Hoy por hoy la palabra sería que le den por culo a todo el mundo. Y a algunos incluso no se los deseo porque a lo mejor les gusta y les hago un favor. Así que si les gusta, al que le gusta y lo niega, que no le den, que se joda. Entonces ya te digo, pues he luchado, me he sentido parte ahora y orgullosa de ser transexual ahora, después de muchos años. La pena que me coja tan mayor, porque claro, no es lo mismo vivir de joven una sexual. Dime cuántos minutos son. 2 minutos. Pero esto no da tiempo para nada. Entonces, claro, en 2 minutos, ¿qué les voy a decir? Que fui de las primeras que luchamos con que este mundo de
de la transexualidad, homosexualidad, bisexualidad, saliéramos adelante, pues yo fui parte de esa lucha, esa transexual gorda que dio pues cara, enfrentaba los problemas, me peleaba con todo el mundo, porque yo iba por la calle y lo más normal, deja que me acerque a ti, me venían de frente, pues tanto chicas como chicos, y lo normal, si vienen 4 o 5 personas y me están viendo, yo los estoy viendo a ellos. Digo, pero chica, ¿no ves que te estoy viendo? No hace falta que la toques, que ya me están viendo. Pues ahí yo me convertí en una persona pues agresiva, porque me cagaban todos sus muertos y lo más, bueno, era increíble, porque fue una guerra que yo misma declaré al mundo. Ya desde luego estoy más suave, más curada, porque ya te digo, hoy paso completamente de eso y me parece que no va a dar tiempo para hablar todo lo que yo quisiera hablar. Pero bueno, aquí de todas maneras me quedaban 2 minutos. Yo lo que digo es que sentado en esta mesa, donde hay tanta diversidad en lo que es la transexualidad o la homofobia que pueda haber con los homosexuales, transexuales, bisexuales, intersexuales, lo que sea. Yo lo que digo es que cada cual sea feliz como quiera y pueda, porque como puedas es una cosa, pero que te dejen es otra. Porque hasta en la época que estamos es muy difícil ser feliz como tú quieres ser, porque siempre hay un hijo de la gran puta que va a estar para joderte. Y no hay más. Marcela, te dejo si preguntan. Entonces tienen que preguntar. Vale. Es que vamos muy pillados de tiempo y ya tengo ahí a mi amiga, la organizadora, diciéndome, es que no cierra. Vale. Entonces, nadie se quiere quedar aquí, ¿verdad? Por eso es. De todas maneras, el vídeo que hemos visto, que es de Memorias Aisladas, es de Dani Curvelo. Le invito a que entren dentro de sus redes porque tiene un gran trabajo hecho en cuanto a la visibilización del colectivo trans. Esto es como un poco los comerciales en medio. ¿Vale? Llega el momento de las preguntas. Mi madre. Si yo sé, no digo tanto que pregunten. Vamos allá con las preguntas. La primera para Edu, ¿vale? ¿Qué trabajo o estigma? Les voy a pedir a las personas que estén en la mesa, porque tenemos 15 minutos y ya estoy viendo al azafato que no se ha subido en todo el tiempo, sino en este tiempo, otra vez, todos los papeles. Entonces, que seamos breves, concises, ¿vale? En afinar la respuesta, ¿vale? Edu, ¿qué trabajo o estigmas siguen existiendo hoy en día para las personas trans? Vale, yo voy a hablar desde el punto de vista de los hombres transexuales. Tenemos muchísimos estigmas que trabajar y muchas barreras que superar. El primero de todo viene de la sociedad. Podría decirse que lo voy a resumir en 2. El primero es la sociedad que nos percibe, que tiene muchísimos prejuicios, tiene un imaginario colectivo construido de una manera que no entramos dentro de este sistema, entonces siempre nos están etiquetando de forma errónea, pues nos tratan de forma errónea, etcétera, ¿no? Y luego tenemos la barrera propia, personal, que cada chico tendrá que superar si es que la ha tenido. Hay chicos que las tienen y que las siguen teniendo y que estamos trabajando en ello. Por ejemplo, el mundo de la propia sexualidad, del disfrute de la propia sexualidad. Hay mucha represión sexual a día de hoy en el colectivo de chicos trans. Nos encontramos a muchísimos chicos con ideas preconcebidas en la cabeza de que no pueden disfrutar de su propia sexualidad y de que si la disfrutan es malo o que es algo que les infravalora como hombres. Y eso es una de las barreras que estamos trabajando por superar. La sociedad, cómo nos lee y qué conceptos erróneos tiene, que tenemos que compartir la pedagogía con ellos también, con todo el resto de la sociedad, en todos los ámbitos, porque esto es transversal, y la propia de nuestra, por ejemplo, nuestra propia sexualidad, de vivirla sanamente y como nosotros queramos con las personas que elijamos y queramos. Perfecto. Para Edu también, como presidente de una asociación, el no ser visible
¿Te limita en los espacios en los que puedes estar? Rotundamente sí, y además me limita y me causa ansiedad y muchos problemas personales que en un afán de ayudar a los demás me sacrifico muchas de las veces y aparezco en sitios donde tal vez no estoy 100% cómodo, pero creo que es necesario por el hecho de que hay gente atrás que necesita mejoras en su vida. Entonces, vivo una dualidad que algún día me explotará en la cara y soy consciente de ello. Es un proceso personal todavía evolutivo que tengo que seguir trabajando. Gracias. Para la mesa, en el amplio conjunto de ella, ¿vale? Quien quiera empezar a opinar. Con un 85% de marginalidad trans, la persona que nos escribe dice que si no deberían existir más proyectos destinados a la integración del propio colectivo trans. 1, 2, 3, responde otra vez. Hombre, claro que debiera de haberlos, pero claro, ¿quién pone los medios? El gobierno nos ha dado una ayuda y nos pone 3 veces el pie. Entonces siempre hay problemas, como lo decía aquí el compañero también, con la tercera edad. Si ahora desde ya no hacemos posible que la transexualidad a la tercera edad tenga un reparo desde ya, ¿cómo nos vamos a ver las transexuales? Como mínimo, si yo tengo 64 años, imagínate dentro de 5, dentro de 10. ¿Qué es lo que hay arreglado de momento? Nada. ¿Qué solucionaríamos con algo que dijésemos aquí? Nada. Entonces, la gente que pueda hacerlo, nosotras con la parte que nos toca, que poca es en el inmenso mar que nos toca nadar. Pero bueno, esperemos que al menos pues se logre algo. Con granito y un granito y otro de arena, pues se hace una playa. Pues vamos a ver si lo logramos. Perfecto. Edu, ¿qué opinas sobre que tengan la ley trans estatal parada? Y la otra pregunta, que viene en el mismo panfleto, y si saliera adelante, a mí como mujer trans, persona objeto específico de más maltrato, ¿en qué me ayudaría? Bueno, la primera pregunta la tienen parada por motivos, supongo que estrategias políticas, no lo sé, también tienen parada la ley de igualdad LGTBI y es algo que tenemos que sentarnos todas las personas implicadas y ver cómo podemos conseguir sacar de este bloqueo, porque es el momento político, más adelante tal vez no haya oportunidad, es nuestro momento y son leyes muy necesarias y que además son complementarias y que cubren necesidades específicas, necesidades que existen y que aquí han quedado claras. Desde el punto de vista de las realidades de las mujeres trans, yo no puedo hablar porque no lo vivo, yo no vivo la problemática de las mujeres trans, vivo la problemática de los hombres trans, entonces creo que Marcela podría hablar mucho mejor de eso. Una ley trans estatal que recogiera los derechos que no has tenido, ¿en qué te puede ayudar a ti ahora? Pues yo te digo la verdad, ayudará a las personas que vienen ahora detrás de mí, porque a mí ya no me ayudan. A mí ya no me ayudan. Yo he luchado, yo me he ayudado yo sola, he salido adelante. Bien, he tenido una familia estupenda, porque aunque antes dije lo que mis padres pasaron, también he sido muy feliz con mi familia. Tuve unos padres que los adoraba y los seguiré adorando después de muertos. Han sido un ejemplo, pero ya te digo, para mí ya lo que me encantaría que hubieran medios en los gobiernos, siempre hay medios, lo que pasa es que no quieren hacerlo. Porque una ley la proponen, la rechazan. Es una lucha constante y de esa lucha cualquiera sabe cuándo vamos a salir, entonces no sabría qué contestarte. A niveles generales, la ley transestatal recoge derechos fundamentales que hoy en día pues estamos luchando en cada comunidad autónoma que se recojan en las comunidades autónomas. Lo que pasa es que vivimos en un Estado de Derecho que tiene divididas las competencias, pero no todas las competencias están en las comunidades autónomas. Hay competencias que son a nivel estatal. Por ejemplo, los cambios registrales no se pueden hacer mediante leyes autonómicas, al igual que muchísimas otras cosas que conllevan presupuestos generales del Estado y que no entran las comunidades autónomas, no pueden hacer nada. Entonces necesitamos una ley que aúna todo el Estado español y que además proteja a las personas donde viven en comunidades autónomas que no existe nada. Lo que no es normal es que exista una inseguridad jurídica, dependiendo de donde tú nazcas, tienes una serie de derechos
o no tienes ninguno. No es normal que si yo nazco en Canarias, pues tenga, qué pena que Alejandro ahora mismo no lo veo entre el público, pero lo sabe a ciencia cierta, aquí en Canarias hoy en día tenemos nuestros derechos reconocidos, tarjeta sanitaria con nuestro nombre sentido, un protocolo educativo que nos protege, etcétera, etcétera, además cosas que estamos trabajando, ¿no? Pero en Madrid, a día de hoy, teniendo una ley que es mucho más avanzada que la que está aquí aprobada, no tiene reglamentos, entonces las personas trans allí ni tienen tarjeta sanitaria, ni tienen tampoco derecho a tener, por ejemplo, protocolos de universidades, etcétera. O sea, depende de dónde vivan. Mira, yo tengo amigos estudiando en Madrid. Sí. Tengo amigos estudiando. Pensaba en él ahora mismo, además. Te lo digo de verdad. ¿Me oye? Ahora sí. Tengo a mi hijo estudiando en Madrid. Él no puede hacer ningún cambio si no tiene su carnet de identidad cambiado. Le han denegado el cambio en la universidad. Tienen un protocolo, pero es necesario su DNI. El problema de la tarjeta sanitaria, como su sanidad está aquí en las islas, él no puede cambiar nada allá. Yo no quiero que cambie, se traslada a Madrid, puesto que él pierde los derechos de los canarios. Se está hormonando aquí. Ha tenido la suerte de conseguir un médico de cabecera que lo atienda como si viviera allá. O sea, yo te pongo mi experiencia, ¿no? Y perdón que me No, pero es que estaba pensando exactamente en ese caso, exactamente. Entonces, porque es la dualidad. Una persona que está viviendo en dos comunidades autónomas y está sufriendo en carnes lo que no es tener una legislación. Hasta el día de ayer, no, hasta la semana pasada, perdón, hasta la semana pasada, él no podía comprar con nuestra receta electrónica sus hormonas. Tenía que ir a su médico de cabecera en Madrid, que ya te digo, ha tenido la suerte, porque si haces el cambio, claro, es como un traslado, es un tránsito, o sea, no tienes derecho a médico de cabecera sino unos determinados meses. Hasta la semana pasada no podía comprar con nuestra receta allá la medicación. Esta semana ya se la ha podido, bueno, ha tenido que comprar otra medicación y ha pasado la tarjeta nuestra y ha podido comprarla con nuestra receta electrónica. Esa es una. El tema de... una cosita nada más. Él cuando empezó su tránsito se conocía la ley de Madrid y él me decía, no, yo no me quiero operar en la seguridad social, yo me quiero operar en la privada porque aquí en Madrid lo operan muy mal. Digo, no, espérate, tranquilo, vives en Canarias, te tienes que operar en Canarias. Aquí los médicos son distintos. O sea, ha sido una lucha también. Es una lucha, constante. Yo lo digo, y eso que mi hijo es de lo más tranquilito en cuanto a transición, a tránsito, como lo quieras llamar, porque ha sido muy rápido, se está hormonando muy rápido y es una situación súper favorable para la persona que es. Y perdón que me haya metido. Ahora me toca a mí decir 4 cositas antes de que acabemos. Yo, por ser también como he sido, nunca he tenido un trabajo porque nunca me admitían en ningún trabajo. La discriminación ha sido absoluta. Si no he trabajado, no he cotizado. Pues el poco dinero que pude ganar, porque me tuve que buscar la vida como Dios me ayudó, no vamos a entrar en de qué forma, pero el dinero se acaba. Yo tuve que pedir la paga no contributiva. He tenido que ir a los asuntos sociales. ¿Y para qué? Incluso para la paga de no contributiva, el orgullo más grande de mi vida fue el poder casarme. Bueno, aquí me voy a emocionar también. Pero no, pero espérate. Pues para cobrar la paga no contributiva, me va a dar una rabia enorme decirlo, tuve que divorciarme para que me la dieran. Pues eso tengo un odio en mi cuerpo que nadie se lo imagina. No coticé. No, él tampoco tiene ahora porque, claro, en los medios yo pues me buscaba la vida. Como Dios me ayudaba, tenía un bar de ambiente, pues, ay, me pongo nerviosa. Y tuve forma, entonces me buscaba la vida, pero la vida pasa y te haces mayor. Entonces llegas a un momento en los que no tienes recursos. E incluso para depender y acceder a esos recursos, mira lo que he tenido yo que hacer, por ejemplo. Y eso me da una rabia enorme. Y ahí terminamos, pues si no, no salimos nunca. No, espera, que hay más preguntas. Aunque entiendo que la pregunta que voy a hacer ahora está implícitamente contestada,
se las voy a hacer igual para que el público también pueda opinar, porque ya estamos en la parte del debate y la reflexión, ¿vale? ¿Verdad? Es que tengo allí a la organizadora y está mirándome fijamente y me da miedo. La mesa cree que una de las formas de combatir la LGBTfobia también se puede hacer a través del deporte. Yo creo que queda contestada, ¿no? Debería hacerse a través del deporte, porque el deporte es un ámbito LGTBifobio a más no poder. Tenemos que conquistar ese ámbito. ¿Y cómo se va a lograr eso? Con mucha lucha, se hace. Hay aquí proyectos, no voy a decir nada, pero hay proyectos. Las niñas de árbitros, por favor. Yo creo que hay que cambiar primero eso. No hay un negro Exactamente, sí. Hay que cambiar primero la forma en la que está construido el deporte. Hay unos estereotipos muy marcados. Por ejemplo, no es lo mismo una persona alta que una baja para baloncesto. Para correr, corren más los negros que a lo mejor los blancos. Para natación al revés. Y en eso no hay discriminación. Puede entrar, en cambio, una persona trans que sea hombre no puede competir con un equipo femenino o una mujer. Entonces, para ver este cambio, tienen que ser las capacidades las que marquen. Y en estos momentos, cuando alguna lo logra, salen los telediarios. Claro, sí, por supuesto. Pero en estos momentos estas capacidades no están. Yo creo que en primer lugar lo que habría que cambiar es la manera en la que está segregado el deporte. Hay deportes que están segregados por sexo, es que ninguno para mí tiene sentido que esté segregado por sexo, debería ser por peso, dimensiones de la persona, porque es que realmente no tiene ningún sentido. Es parte de una base machista en la que el hombre tiene unas capacidades no sé qué y la mujer no sé cuánto. Es un sistema que hay que romper. Por eso digo que es un ámbito que debemos conquistar. Estamos conquistando otros ámbitos, sanitario, educativo. Pues el deporte es importante también porque es lo llaman el opio del pueblo. Le llega a la gente de a pie. Pues tenemos que estar ahí dentro porque estamos súper invisibilizados. Yo creo que además, por ejemplo, es importante el deporte base. Creo que el primer trabajo hay que hacerlo ahí. Los niños y las niñas se desarrollan mejor cuando tienen una actividad física en la que se sienten seguros, ¿no? Entonces, yo creo que teníamos que empezar a trabajar en el deporte base. Que las instalaciones sean adecuadas. La homofobia no, hombre, yo no digo que... Mira, ni en lo que nos queda de siglo, sí. Y estamos en el 19 ahora, todos esos problemas no creo yo que se solucionen. Es que no lo vamos a lograr, porque yo esa lucha la veo genial, ejemplar, si lo lográramos, pero ni en este siglo lo vamos a lograr, porque siempre habrá gente que va a estar poniéndonos el pie encima, y venga. Es verdad, por ejemplo, la ley transestatal legisla en el ámbito deportivo. Ahora mismo se le prohíbe a las personas transexuales estar federadas en los equipos donde se sienten que deberían de estar. Eso se cambiaría. Hay que poner herramientas, hay que empezar a hacer ese activismo. Fíjate tú lo que va avanzando el mundo, que el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos, ahora quiere borrar a las transexuales de que entren al ejército. Un ejército, mira en la época que estamos. Y esta rubia asquerosa que estáis mandando, ahora quiere que las transexuales, que llevan años tras lograr el entrar al ejército, porque si una transexual, tanto hombre como mujer, se siente orgullosa de ir al ejército, ahora este cabrón no quiere. Porque a él le sale porque tiene dinero para hacer lo que le da la gana y tiene el poder que el cargo que tiene le da. Entonces difícil lo vamos a tener, vamos a estar con la pata al cuello, vamos a estar un siglo más. Pero chicos, ¿qué lucha? Pues no nos queda lucha. Pues sí, no nos queda. Un mensaje para Edu, ya no es una pregunta, ¿vale? Madre mía, me habéis cogido. La persona que nos escribe quiere darte las gracias por todo lo que aportas y ayudas a nuestros hijos trans. Y te dice que te quiere. Pues muy bien. Muchas Vamos. gracias. Muchas gracias. No haber existido esto cuando yo era niña. A mí me aportan muchísimo todos los chicos de Transboy y sus familiares y más allegados me aportan muchísimo. Me voy a emocionar, pero no quiero... Si no fuera la competencia. Si no fuera por esas personas, créanme que yo no me expondría, o sea, yo tengo una vida ya
encaminada, por así decirlo. Y si no fuera por esas personas que de verdad me aportan algo que me complementa la vida. Entonces, de verdad, gracias por eso. Marcela, la persona que nos escribe dice que gracias por hacer el camino de mi hija que sea más fácil. No te entendí. Con lo bonito que me quedó. Sí. Pues repite, lo que te va a quedar mejor. Que dice la persona que nos escribe que muchas gracias por hacer el camino de su hija mucho más fácil. Ojalá lo lográramos más. Hay tantos niños y niñas, hijos y hijas, esperando que este camino sea más llano. Pues ojalá logremos, después de todos estos debates y las pegas que yo le veo a todo, pues ojalá lo logremos, para eso estamos aquí. Y ojalá la juventud que venga, pues siga con la lucha, porque si no se jodió el invento. Tenemos 1 minuto para alguna pregunta más, por si alguien no le ha dado tiempo de entregar el papel amarillo. Yo pregunta no, pero sí darle primero las gracias a los 4 por estar ahí, por demostrar lo que son, por quiénes están, y si me permiten, en particular a Marcela, que la voy a hacer llorar un poquito, porque son muchos años trabajando por lo que ellos tienen, por demostrarnos a las personas cis y heterosexuales, como yo, que hemos vivido esos 40 años, que yo ya no tengo su edad, pero me voy acercando. Demostrarnos que son personas y no son, perdón por la expresión, no son maricones, son personas y que nos dan la lección de vida que nos han dado. Hace 40 años estaba yo ya con 26 en la primera manifestación. Pues gay. mi madre se crió con Sisi. O sea, Sí. yo ya conozco el ambiente desde hace Entonces, ¿tu muchos madre años. vivía en Los Llanos? Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues Una muy pregunta bien, más al genial. fondo. Genial. Hola. Sí, se escucha. Vale, es una pregunta para Olga, como desde la entidad Crisalis, a San como Algarabía y Edu como Trasboy. Las entidades en Canarias están trabajando la ley trans de Canarias. Mi pregunta es, ¿qué piensan de que exista la figura del psicólogo dentro de lo que ya estamos hablando, de unidades descentralizadas? Si ven que es necesario que exista psicólogo o psicóloga o no. A ver. ¿Quién empieza? Sí, ¿Quién quiere empezar? Contesta, que yo no lo necesito. Yo ya no lo necesito. Yo no estoy en contra de la figura de psicólogo, siempre y cuando sea algo que la persona trans elija. En lo que estoy en contra es que nos obliguen a pasar por ahí. En mi caso, yo necesito un tratamiento psicológico por otras cosas, pero por mi identidad de género nunca he tenido ningún problema, una vez me aclaré, y el hecho de que me hayan obligado a ir a un psicólogo al que yo no quería ir para que... Porque además lo que hacen normalmente al principio es una tercera persona, normalmente cis, al menos en nuestro caso, es decir, si tú lo que estás diciendo es verdad o no es verdad. Y eso me parece algo totalmente absurdo. Si tú lo dices, es verdad y ya está. Entonces, figura de persona psicóloga, sí, siempre y cuando la elija la persona trans. Obligatoria, nunca. Pero todos los niños no tienen el mismo... Todos los niños no tienen la mente tan clara como tú, pero hay un niño... Sí, sí, Claro, sí. claro, claro. Pero estás en una edad donde no puedes elegir. Hay madres con niños de 6, 7 años que el niño no puede elegir. Entonces los mayores tendrán que encargarse de ayudar a ese niño a ver si necesita un psicólogo o no. Por supuesto. Bueno, pues Y desde... llevar, sí, no, obligatorio. No, obligatorio no. Ya. Pero cuando eres muy pequeña o pequeño, no se trata de que sea obligatorio o no, que te ayuden para cuando tú puedas decidir si quieres ir o no, como hiciste tú, por ejemplo. Pero Yo creo que niño estamos más un poco pequeño no podrá. en la misma línea, ¿no? Claro. No debe ser obligatorio. A mi hijo binario nadie le tiene que decir que es un chico trans.
Lo es, y ya está. A mi hija no binario nadie le tiene que decir que es una persona no binaria, que es una persona trans no binaria. Lo es y se acabó, independientemente de que vaya o no vaya al psicólogo. Eso no quiere decir que si mi hijo en un momento dado necesita un acompañamiento, un apoyo psicológico, no hay un apoyo especializado. Lo que no puede entenderse es como una llave maestra que te abre determinadas puertas o te las cierra. No existe esa llave, claro. ¿Por qué? Porque simplemente incluso la mirada de un solo profesional no puede abarcar todas las realidades. Entonces ahí estaríamos un poco en precario en la diversidad de la comunidad. Sí, señora. Y ahí podemos entrar también en una cosa, que cada persona es un mundo. Ese dicho es muy conocido. Y cada niño o niña es un mundo. Y todos no se pueden tratar de la misma manera, todos no sienten de la misma manera, entonces complicado, y como tú dices, no existe. Cuando exista el herrero que haga esa llave, el mundo estará mejor. Edu. Bueno, desde Transvoice, por supuesto, no estamos de acuerdo con pasar obligatoriamente por un psicólogo. Estoy en la misma línea que mis compañeros. El hecho de que haya un acompañamiento psicológico no lo veo algo malo. Si alguien lo requiere, que esté, porque además conozco el ámbito de la salud mental y os puedo asegurar que a veces no ayudan nada, y a mí, en mi caso, un psicólogo especializado en esto, en todos los problemas y dudas que yo tenía, fue la llave para yo ser ahora mismo quien soy. No puedo negar que ha sido muy importante para mí contar con ese apoyo. Yo lo quería, y no creo que sea quitarnos algo bueno. O sea, tenerlo ahí por si lo quieres es bueno. O sea, elegir si lo quieres o no. Lógicamente nadie va a ser el juez, nadie va a decidir quién eres tú o quién no eres. Y el psicólogo no es la persona que tiene que decidir absolutamente nada. En eso están nuestras asociaciones. Creo que todos partimos de esa misma base. La persona es la que sabe quién es. Pero sí que es verdad que yo quería ser psicólogo de pequeño. Yo quería ayudar a la gente. Quiero decir, la psicología la vemos desde ese lado malo, negativo, de patologizante, pues porque tenemos una historia y porque hemos vivido circunstancias que en cada persona es un mundo, como ha dicho Marcela. Gente que tiene experiencias negativas, para mí ha sido todo lo contrario. Ha sido una persona, el psicólogo de aquí, concretamente Miguel, ha sido una persona para mí muy importante, eje de muchas de las cosas más maravillosas de mi vida, y me ha ayudado muchísimo a superar muchos miedos y trabas y tabúes que yo tenía en mi cabeza, para mí. Entonces, quiero decir, es un derecho poder elegir si lo quieres o no. No creo que sea malo tener. Quiero decir, obligatorio, por supuesto que no. Obligatorio, por supuesto que no. Estamos en lucha con el endocrino de aquí, porque se le mete en la cabeza de que tienes que pasar por un psiquiatra. Psiquiatra y psicólogo no es lo mismo, la actividad que hacen es totalmente diferente. El psiquiatra que, por ejemplo, teníamos, una psiquiatra infantil, oye, yo nunca la llegué a conocer, porque yo nunca tuve que pasar por ahí, y yo empecé con 16 años, yo tengo ahora 30, nunca tuve que pasar. Pero sí que es verdad que lo que hacía era ver si tú pues eras o no eras, que si estabas enfermo o no estabas enfermo, te veía una vez o dos y ya te da un informe. ¿Qué es eso? O sea, eso hay que quitarlo, por supuesto que sí, y en eso estamos trabajando. Que tener recursos en el ámbito sanitario público, cuidado, es importante, porque los recortes son muy ligeros, y quitar figuras que tal vez puedan ayudar a las personas que más lo necesiten porque lo deciden, es ir para atrás. La salud mental generalizada la vivo en carnes propias. Los profesionales están ahogados, no tienen recursos, no se utiliza la figura del psicólogo para tratar ningún tipo de problema pues que se solucionaría con una terapia cognitiva, sino que se tira de psiquiatras, de pastillas, no se trabaja para nada. Necesitaríamos un modelo de salud mental diferente. Es un debate y otro problema a abordar en otro sitio. Eso es así. Eso sí que me cuenta que todo va también en las edades. Desconocimiento, vivir una doble vida, miedo, incomprensión, dificultad, sentirse apartada, importancia de ese marco legal, las múltiples fobias, la invisibilización doble, la culpabilidad ante el placer sexual, el nos han mentido. Son cosas que hemos escuchado a lo largo de toda la tarde de hoy. Son historias que se han vivido en primera persona, que nos han hecho ver todo este marco vacío que tenemos ante las realidades trans e intersex.
En cambio, también hemos visto cómo herramientas con políticas para mayores y menores, esas políticas de inclusión, el activismo, la ayuda, el soñar con un mundo mejor, el trabajo, la constancia, ese enriquecimiento que nos llevamos de estar juntas, de seguir juntas en esta lucha, la sororidad, el tender puentes, el desaprender y el de construir, el aprender, el que somos personas poderosas porque tenemos herramientas para visibilizar las realidades trans. Y también eso al final lleva que tengamos en un futuro buenas noticias. Hemos presenciado cómo es necesaria la unión del colectivo LGBTI feminista para seguir construyendo el camino de la diversidad, igualdad, dicho de otra manera, exigir nuestros derechos. Bueno, gracias. Ella va a hacer la reflexión. Hemos tenido encima de la mesa el miedo al sistema sanitario que nos encasilla, patologiza y mutila. El testimonio de la legitimidad del personal sanitario ante la veracidad de las personas trans e intersex. Lo hemos escuchado. Hemos escuchado la historia del infundir miedo, del una persona sanitaria determina quién soy. La historia de la denigración hacia las prácticas del descubrimiento y la cosificación de las personas trans. Hemos escuchado la desilusión de subir un escalón siendo hombres trans sin entender por qué hemos subido ese escalón. Hemos escuchado la violación de la intimidad al salir del armario como persona trans y la burla al romper con la masculinidad prototípica. Siendo una persona trans e intersex ahora mismo, sigue suponiendo no tener derechos, o mejor dicho, dejar de tenerlos. Y es que vivimos el cuestionamiento de nuestras hijas, hijes e hijos. Vivimos la incomprensión del sistema por la falta de visibilidad. Es que hemos oído cómo personas de esta mesa siguen ocultas por el miedo, donde siguen gritando desde otros espacios que necesitan espacios seguros para ser libres. Y las familias siguen exigiendo el necesitar referentes, necesitan espacios de encuentro, para que nuestras personas menores trans puedan ver, puedan presenciar lo que es la libertad y la diversidad. ¿Se acuerdan de qué pasaba ante las personas no binarias? Eso mismo, nada. Eso es lo que nos han mostrado las personas no binarias que por la tarde hemos presenciado su testimonio. Una realidad oculta, tapada y a veces borrada de nuestra sociedad. Y esa es la reflexión, acción. Las personas no binarias existen, están, exigen políticas de visibilización, políticas de inclusión y de exclusión de la NBI-fobia institucional. ¿Y a qué baño vamos? Sigamos reflexionando. Bueno, ¿el DNI para cuándo? Si es que tampoco estamos representadas ahora mismo. A nuestros mayores LGBTI les debemos la reparación. Dignifiquemos a nuestros mayores y el proceso de la vejez, porque recordemos, todas, todos y todes llegaremos ahí. Por tanto, hemos palpado la necesidad de un marco legislativo necesario, efectivo y real. Hemos palpado la necesidad de poder palpar una ejecución de las políticas prácticas para implementar la realidad no binaria. Y es por ello que un espacio de encuentro y debate es el primer paso, quizás, para seguir continuando este discurso que hace poco comienza, o ha comenzado. Es necesario romper los mitos y estereotipos que se asocian a las personas trans e intersex, y es una responsabilidad de cada una de nosotras, nosotres y nosotras erradicarlo. Necesitamos seguir aprendiendo, pero debemos hacerlo juntes, juntas y juntos, porque así bloquearemos la ola de la supresión de derechos que tenemos encima. No viene, ya la tenemos encima. ¿Qué necesitamos de ti? Tu acompañamiento y el saber que te tenemos al lado para enfrentar y superar la LGBTI-fobia. Somos representantes, somos referentes, y ese poder lo tenemos para transformar esta sociedad que nos violenta. Somos referentes para poder cambiar el mundo que nos rodea, pero sobre todo
somos referentes para poder cambiarnos a nosotros mismos y así transformar un mundo mejor. Gracias. En nombre de la organización, y yo me voy a tomar este poder por mi mano, darle las gracias a las 4 personas ponentes por los testimonios, pero sobre todo darnos su verdad. Una verdad que a muchas personas que la desconocíamos nos haga transformar el mundo y ponernos en acción. Y porque es que la organizadora me va a matar, pero yo quería agradecerle desde las organizaciones que hemos colaborado con el evento, el poder construir todo un programa juntos en varias mesas de trabajo, el poder hacer que la administración haya abierto esa disponibilidad para poder hacer un programa que las asociaciones necesitábamos. Y ese es el camino que seguimos necesitando tener junto con las administraciones. Gracias a los compis y les compis que han venido de otras islas y de otros espacios también para poder escuchar nuestras realidades y sobre todo gracias a la FEJUL, a todo el departamento de la FEJUL que ha venido para organizar el evento, por cuidarnos también y sobre todo gracias al personal de intérpretes por hacer de este evento mucho más accesible. Y ya me callo.